Las opiniones y comentarios emitidos en Cruce de Ideas son responsabilidad de quienes la expresan y no representan la opinión de ese medio televisivo. Muy buenas noches, amigos televidentes, sean todos bienvenidos una vez más a Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancur, un gusto poder entrar nuevamente hasta sus hogares. En esta ocasión vamos a hablar sobre las impugnaciones después de las elecciones del 5 de mayo. Para eso nos acompaña Linda Lo, ex candidata por libre postulación. También se encuentra con nosotros Roberto Carlos Donado, quien también es ex candidato por libre postulación del área de Arraiján. Félix Gwin, quien es abogado de Linda Lo y también de otros ex candidatos, y el señor Luis Eduardo Camacho, ex candidato a diputado también por parte del partido Cambio Democrático. Vamos a iniciar dándole la bienvenida a todos nuestros panelistas. Gracias por estar aquí una vez más, a los que ya han podido estar con nosotros y a los que nos bienvenidos aquí a Cruce de Ideas. Vamos a iniciar con un tema un tanto polémico, podríamos decirle, porque debido al cociente, medio cociente, residuo, el álgebra, la suma, la resta, muchos han quedado por fuera de una curul dentro de la Asamblea Nacional. Yo voy a empezar con usted, señor Luis Eduardo Camacho, y conocer qué ha pasado con usted, porque una vez transcurrió la elección del 5 de mayo, específicamente el día 6 de mayo, usted salía como diputado electo, pero varios días después usted queda fuera. ¿Qué sucedió en su caso? Bueno, lo que ocurre es que la Junta de Escrutinio del circuito 8-6 hace una interpretación de la ley alejada de la ley, y en razón de eso otorga un segundo residuo con los votos de la lista electoral que había sido postulado en el Partido Revolucionario Democrático. Hay que, para ver esto y entender hay que entender primero que los candidatos de múltiple postulación, como es el caso de Pancho Alemán y el caso mío también, es decir, que estamos postulados en dos partidos diferentes, tenemos una norma especial que rige eso, que define que los candidatos de múltiple postulación compiten bajo dos reglas específicas. La primera es que compiten en su partido de origen por el cociente, el medio cociente y el residuo. Y en la otra lista compiten por el residuo únicamente. En el caso que nos ocupa, Pancho Alemán, como dice la norma, competía en el Mora-y-Llena por los tres, cociente, medio cociente y residuo. Sin embargo, en el Mora-y-Llena él obtiene solo 4.000 y tanto de votos. Mientras que en el PRD recibe, si no me equivoco, unos 14.000 y tanto de votos. En razón de eso, la Junta de Escrutinio le suma los votos del PRD y a los del Mora-y-Llena, y entonces él le definen la curul por residuo. ¿Dónde está el problema? Que en las reglas del juego electoral aprobadas se establecía que no se podía otorgar residuos, o sea, curul por residuo, a un mismo partido, es decir, que no se pueden otorgar curules con los votos del mismo partido. En este caso, la imposibilidad de otorgarle esa curul a Francisco Pancho Alemán se daba en el hecho de que ya con los votos del PRD se había otorgado primero un residuo, porque recordemos, él competía en el PRD por el residuo. Y efectivamente, él tuvo una primera competencia con Leandro Ávila, con Lara y entre él, en razón de los votos obtenidos, y esa competencia en el PRD por ese residuo se le otorga
en razón de los votos lo obtiene Leandro Ávila, que también está siendo impugnado por un tema de competencia con otro candidato Lara. No teniéndolos, ya habiendo sido competido por un residuo y otorgado un residuo al PRD con los votos del PRD, no era viable entonces otorgar esa segunda curul con los votos del PRD, aunque la curul, dice la ley, después se otorga al Morena en razón de que será el partido de origen. Pero aquí el detalle está con qué votos tú obtienes la curul. O sea que por los residuos que obtiene del partido PRD, el señor Pancho Alemán, se le otorga la curul a él que de una u otra forma le correspondía a usted. Con una interpretación ajena a lo que establece la norma, porque también para ver esto hay que recordar, por ejemplo, que hace unos años la Corte Suprema de Justicia en un fallo dio vida jurídica nuevamente a lo que se conoce como el voto plancha, que había sido eliminado en el quinquenio del expresidente Martinelli en la Asamblea. En ese fallo se dicen dos cosas muy puntuales que debemos tener todos claros. El primero que te menciona el magistrado Abel Zamorano, ponente de ese fallo, te dice que el voto plancha y el voto selectivo representan un voto del elector. No que el voto plancha represente varios votos, no, representa un voto del elector. Nada más que como en los circuitos uninominales, por ejemplo, el voto se da a un solo elector porque hay un solo candidato. La explicación que da el magistrado Zamorano se establece que el hecho de que en los circuitos plurinominales se le permite a la persona votar por varios candidatos, aunque eso no convierte el voto en varios votos, sino en un solo voto. Eso queda claro en el fallo, pero también queda claro en el fallo, también porque así lo expresa, y eso es algo que debe entender todo el que participa en una elección, porque incluso hay muchos candidatos que no entienden eso. Los votos que otorga el elector, en el caso de los diputados, no se otorgan a un candidato específico, se otorgan a un partido o lista, ahora que hay las listas de candidatos por libre postulación. Las casillas de libre postulación se convierten en una lista. Así sea una lista de uno o una lista de varios, son listas. Entonces el elector está votando en razón de listas, que son de partido o sea de esto. Es decir, que eso te reafirma el hecho de que los votos recibidos por Francisco Pancho Alemán en la casilla del PRD fueron emitidos a la lista de candidatos del PRD. Y con esos votos tú no podías otorgar una segunda curul por residuo porque ya había sido otorgada la primera en el caso de Leandro Ávila. Eso es lo que sustenta fundamentalmente el recurso de impugnación que presentamos el pasado sábado y porque la interpretación de la norma no puede ser en razón de una norma aislada, tiene que verse en conjunto de las diferentes normas que componen las reglas del juego electoral. ¿Por qué estoy impugnando? Porque mira, cuando tú vas a un torneo electoral, tú puedes ganar o tú puedes perder. Claro. Pero tú entras con unas reglas del juego que definen si tú ganaste o tú perdiste. En este caso, yo no perdí, de acuerdo a la regla vigente del torneo electoral, y estoy siendo despojado en razón de una interpretación que no corresponde a las reglas del juego con las que todos fuimos a competir en ese torneo electoral. Y como estoy siendo despojado, estoy recurriendo a eso para que el Tribunal Electoral corrija el error de la Junta de Escrutinio que proclamó al diputado Francisco Pancho Alemán. Por lo menos hasta este miércoles el Tribunal Electoral ha recibido 38 impugnaciones o solicitudes de impugnaciones, pero durante el fin de semana, por lo menos Linda Lo, también Manuel Colina, entre otros, fueron hasta, o la semana pasada, si mal no recuerdo, hasta el Tribunal Electoral para presentar estas impugnaciones. Sin embargo,
no fue admitida esta impugnación. ¿Qué ha pasado en su caso? Y también puede hablar usted, abogado, sobre este tema. Por lo menos somos varios candidatos. Está Rosemary Barrios, que es del 810, Manuel Colina, que es del 86, y yo, Linda Lo, del 87. Los tres nos presentamos fianza, la fianza que nos está pidiendo el tribunal, que es de $25.000, porque nosotros estamos alegando de que la justicia es gratuita. También cuando fuimos a los juzgados, a pesar de la insistencia de entregar los documentos, no fue admitida, no fue recibida la documentación. Así que ellos debieron recibirla por insistencia. Por eso, por negar el acceso a la justicia, nosotros estamos solicitando una medida cautelar a la Comisión Internacional de Derechos Humanos para que ponga una observación, una acción en cuanto a esto que ha sucedido, porque nosotros estamos impugnando la proclamación de la adjudicación del residuo. También hay otras impugnaciones, como la impugnación de hacer nuevas elecciones o la impugnación por el tope del financiamiento que nosotros manejamos, ¿no?, como candidatos. Abogado, usted señalaba en un video que pude ver en redes sociales que ni siquiera les recibieron el documento. El artículo 422 del Código Electoral, en su párrafo primero, establece que una demanda que no cumpla con los requisitos que se mencionan en los 5 numerales del artículo no será admitida, pero no dice por ningún lado que no será recibida. Y nosotros así se lo hicimos saber a los funcionarios de los juzgados de turno, tanto el viernes que fuimos con Linda y con Rosemary Barrios del 810, como el domingo que fuimos con Manuel Colina del 86. Lo que ahí dice es, reitero, no será admitida, no dice no será recibida. Nosotros pedimos que la recibieran por insistencia y lamentablemente no se logró, y por eso fue que presentamos la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como mencionó Linda, para que se garantice el acceso gratuito a la justicia que establece el artículo 201 de la Constitución en su primera oración, y que además está tutelado por tratados internacionales de derechos humanos, que el Estado en este caso flagrantemente no está cumpliendo, porque la fianza, si bien es para garantizar costas y gastos del proceso y además posibles daños y perjuicios, no puede convertirse en un obstáculo pecuniario, digamos, para que una persona que no tiene recursos no pueda acceder a la justicia. Estamos hablando de un monto de $25.000, Roberto Carlos, pero en el área de Arraiján específicamente, ya he escuchado de que hay algunos ex candidatos que buscan no solo impugnar a un candidato, sino todas las elecciones en generales. Sí, muchas gracias, Rancés, por la oportunidad. En este caso, en el circuito 8.1 se han cometido un sinnúmero de irregularidades dentro de las actas, no solamente de la acta, sino acá el compañero acaba de hablar sobre el tema del voto plancha, que este documento de la acta no especifica, número uno, el voto plancha. No existe ningún cuadrante donde especifica el voto plancha que favorece luego entonces la distribución de los partidos políticos. Y en este caso, lo que son lo de libre postulación, que tengan lista. En el 8.1 no existe lista, solamente están las 3 curules, en este caso el celeste, que es mi persona, saqué aproximadamente 9.551 votos. En esta acta circuital podemos ver que esto lo firma el presidente, secretario y vocal, y la misma acta tiene errores que firma el presidente de la Junta de Escrutinio. Entonces, lo que nosotros estamos señalando es cómo puede existir dentro de una Junta de Escrutinio que el presidente, el vocal y el secretario firme con errores en la sumatoria de los candidatos por libre postulación y los candidatos de partido político, y que no se indique dónde está el voto plancha que favorece a los candidatos por los partidos políticos. Aunado a esto, el artículo 420, como menciona el licenciado, no solamente dice, nosotros evidentemente no tenemos los $25.000 para presentar una impugnación, pero vamos al Código Electoral, actuando en estricto derecho. Hemos revisado acta por acta. Los 3 candidatos por libre postulación en Arraiján nos hemos unido. Hemos hecho una alianza entre los 3 para presentar el día de ayer ante la Fiscalía Electoral, ante el licenciado Eduardo Peñalosa, que él pueda presentar entonces la impugnación
3 días después de la proclamación del candidato. Porque evidentemente nosotros los candidatos no tenemos los $25.000, pero el fiscal sí lo puede hacer si nosotros presentamos las pruebas contundentes. Y lo hemos hecho. Esta es la acta circuital. Cuando vamos a las actas de las mesas, vemos que una de las actas, y la quiero mencionar en este momento, la acta 6308, ubicado en la escuela de Burunga, existe una acta totalmente diferente a las actas, a las 359 actas, se lo puedo mostrar para que lo vea, que tampoco menciona ni computa los números, los votos que sacaron los partidos políticos, y que esta acta fue firmada por la Junta de Escrutinio de la mesa. Cuando comenzamos a investigar esto, Ramsés, nos dimos cuenta que el instructor, el que capacitó a los señores que representantes de la Junta de Escrutinio de las mesas, nos damos cuenta que el señor es el presidente actual de la Junta de Escrutinio y que también fue nombrado dentro del Tribunal Electoral. Y el artículo 149 del Código Electoral, del 149, dice que para poder ser nombrado dentro de la Junta de Escrutinio tienen que ser personas imparciales, personas que sepan el conocimiento de lo que están haciendo y que no pueden ser funcionarios públicos. Vamos a una pausa rapidito y vamos a seguir con este tema que es tan importante, así que vamos a una pausa y ya regresamos con más de Cruce de Ideas. Estamos de vuelta con más amigos televidentes de Cruce de Ideas, y usted, señor Luis Eduardo Camacho, señalaba que usted viene con estas peleas del tema de impugnaciones desde 1994. ¿Por qué? Yo estoy desde el año 94 que fui candidato a diputado, haciendo una pelea que para mí es una pelea ciudadana en razón de corregir las cosas que el sistema tiene mal. Porque si bien mi impugnación es un tema estrictamente de interpretación jurídica, yo entiendo por lo que están pasando los compañeros aquí presentes, porque estas irregularidades que ellos mencionan se vienen repitiendo año tras año. Esto no es nuevo. Por ejemplo, y eso tiene que ver, por ejemplo, muchas de esas irregularidades que se reflejan posteriormente en el área circuital nacen en la propia mesa de votación cuando se hace el conteo de votos. ¿Qué sucede? En no pocas mesas, por ejemplo, y te lo digo porque me pasó el pasado 5 de mayo, cuando yo fui a ver en una de las mesas que acababa el conteo de diputados, apuntar los resultados, me encuentro y veo el resultado y le digo al presidente y a la secretaria, ese conteo está mal realizado. Y él me dice, ¿por qué usted dice eso? Porque yo le digo, tú estás ubicando que yo como candidato tengo más votos que el partido y eso es imposible. Porque para votar por mí tú tienes que haber votado por el partido. O sea, ya ahí tú te ves el problema que tiene. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Porque ellos decidieron ellos. Dice que ellos habían decidido que los votos planchas se los contaban al partido, pero los votos selectivos no se los contaban al partido y eso es y yo digo, y usted puede decir eso, porque nosotros decidimos, pero es que ustedes no pueden decidir eso, porque eso violenta y te cambia todo y eso ocurrió en varias mesas, y para no decirte, por ejemplo, en otras, no sé si acá le ocurre a los compañeros, en otras actas circuitales, tú veías que los votos de los candidatos te los sumaban todo y después se los sumaban al partido, se lo ponían con el partido, y tú te encontrabas con mesas donde habían votado 200 personas, pero sin embargo habían para un partido registrado 600 votos. Vamos, o sea, esas son aquí te la llaman inconsistencia para ponerle un nombre bonito, pero eso son irregularidades que desgraciadamente, fíjate, lo pueden decir los abogados aquí, las elecciones tú no las puedes impugnar en su totalidad, salvo que las elecciones no se hayan hecho el día de las elecciones. Tú puedes impugnarte una serie de actas y esas actas tienen que aportarlas, y entonces si el caso se acoge, habrían elecciones parciales, pero no se puede impugnar totalmente la elección porque hay una sola causal para impugnar la elección, que es que la misma no se haya realizado el día que estaba destinada para realizarse. Estamos hablando de que hay irregularidades durante los procesos electorales, tal vez errores humanos, tal vez errores del Tribunal Electoral,
No sé, señor Luis Eduardo Camacho, es lo que pienso yo. Pero, por ejemplo, hubo una persona, un candidato del área de Capira, si mal no recuerdo, el señor Vázquez, que fue a impugnar a la actual diputada de la Asamblea Nacional, Yanibel Abrego, con pruebas. Sin embargo, el Tribunal Electoral ha dicho, no vamos a admitir tampoco esta impugnación, lo que crea un tanto de dudas, no solo a candidatos independientes o a candidatos de partidos políticos, sino también a la población. ¿Qué hacer para evitar todo este tipo de irregularidades que se están denunciando por estos 38 candidatos? Estamos hablando que son bastantes, 38 candidatos. No, y van a seguir aumentando. Entonces, ahí podemos ver imágenes cuando llega el candidato del área de Capira el Tribunal Electoral. Vamos a escuchar parte de esas declaraciones donde él señala que ellos tienen videos, fotografías y hasta testimonios de personas que recibieron algún tipo de donaciones o también algún tipo de bolsas de comida por parte de la diputada Yanibel Abrego. Adelante, producción. Tenemos fotos, videos, declaraciones de personas que recibieron materiales, bolsas de comida. Incumplió con la ley electoral donde se nos prohíbe a los candidatos darle comida a los votantes. Tenemos videos y grabaciones, votantes en todos los corregimientos recibiendo bolsas de comida y comida el día de las elecciones. ¿Quiénes estaban dando bolsas de comida? Sus activistas, los activistas de la diputada. No sabemos si también presentó el informe de gasto completo, si faltan las facturas, cómo lo hicieron, no sabemos. Hubieron bastante incongruencias. Queremos ver, venimos con los abogados a verificar todo. Pero espera que esto prospere. Yo confío totalmente en los magistrados. Ahí está. Me quería decir usted algo, señor Félix, debido a esta declaración que diera este candidato. Sí, el movimiento Otro Camino Panamá tuvo representantes en la mayoría de las mesas del circuito 87. Pero en muchas de las mesas no pudieron siquiera presentar las incidencias, que es la manera en la que por escrito se deja constancia como anexo a un acta de una mesa de votación de cualquier irregularidad que se esté señalando, porque en muchos casos los representantes de mesa no las quisieron recibir. Entonces no hay constancia escrita de lo que ocurrió en esa mesa cuando se llamó la atención por alguna irregularidad como las que menciona el licenciado Camacho. Entonces esto en sí es una irregularidad y esto lo que denota es o una falta de capacitación o que realmente había algún tipo de decisión tomada de que eso se iba a hacer con las incidencias, porque se recurrió en muchos casos a los inspectores de mesa, se recurrió incluso a los delegados electorales y no se obtuvo respuesta a esos señalamientos que se hicieron en el momento de que estaban ocurriendo irregularidades. Entonces, ¿cómo nosotros en una junta circuital, si esas incidencias no vinieron anexas a las actas, cómo nosotros podemos señalar que ahí se hizo algún tipo de indicación de que algo estaba mal, de que algo se estaba haciendo mal por parte de los miembros de la mesa, por parte del Tribunal Electoral? Esto por un lado. Por otro lado, el tema del residuo es un tema que ha estado sujeto a varias modificaciones de la ley electoral desde el año 83 en adelante y que tenemos que rescatar el tema del residuo como el vehículo a través del cual se ejerce la representación proporcional de las minorías más votadas, que ese es el propósito por el cual se estableció el residuo. La forma en la que se ha venido aplicando, primero modificando la ley y luego aplicando por vía de interpretación, lo que ha hecho es restringir el residuo simplemente a una curul adicional para los partidos más votados. Eso tiene que cambiar y por eso también nosotros en la demanda de impugnación que no nos quisieron recibir, estábamos haciendo el señalamiento de que el concepto de residuo ha sido desvirtuado y está viniendo mal aplicado desde hace muchos años. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, mira, una de las cosas que nosotros tratamos de investigar era hacer prácticamente la formalidad legal dentro de lo que indica el artículo 420, el numeral 2, que es el cómputo de los votos, que sí vimos y tenemos demostrado que los cómputos de los votos están prácticamente viciados. Segundo, que la constitución ilegal de la Junta de Escrutinio fue prácticamente amañada. O sea que estos dos puntos es lo que nosotros nos hemos concentrado dentro de las elecciones del circuito 8.1. Pero sí quiero dejar esto claro que las evidencias que nosotros tenemos en el circuito 8.1
es prácticamente contundente a que las elecciones fueron viciadas dentro del circuito 8.1 y que favorecen solamente a los candidatos de los partidos políticos grandes. Quien le habla está en este momento, fue el más votado de la libre postulación en Arraiján, y habemos 5 candidatos, 3 del Partido Cambio Democrático y 2 de libre postulación, que estamos peleando en este momento la oportunidad de llegar a la curul de residuos. Sin embargo, como dice el licenciado, se lo dan al partido más grande por cómputo por el tema de que se suman los 3 candidatos y esa es la cantidad que se le da al partido político. Pero vemos que nosotros acá en el tema de las actas... El residuo no es así, disculpa. Sí, debe terminar, licenciado. El tema de las actas es uno de los más importantes que nosotros debemos contemplar. Que las actas, incluso hay un anexo que firman, cuando la acta tiene un error, se firma un anexo que tampoco indica ni día, ni indica hora, ni indica el lugar donde fue modificada la acta, y tampoco firma la persona que modifica esa acta, y que dentro del instructivo del Tribunal Electoral ese anexo no es correcto, ese anexo no es válido, o ese anexo no tiene validez. O sea que han hecho un sinnúmero de vicios dentro de la Junta de Escrutinio porque tampoco demuestra con transparencia de dónde sacaron estos números. Cuando vamos a ver los cómputos de los libres postulación versus los partidos políticos, favorecen más a los de partido político y libre postulación lo dejan a un lado con todos los errores. Por eso que nosotros nos hemos ido conforme a lo que es el decreto 12, el artículo 1 de 21 de mayo, nos hemos ido conforme a este artículo, el 420, directamente en el fiscal, para que sea el fiscal que solicite, después de la proclamación, 3 días después, que solicita el fiscal lo que es la impugnación de las elecciones del circuito 8.1. Porque de verdad que nosotros estamos defendiendo la democracia y que se cumpla con estricto derecho lo que tiene que hacer lo que tenemos que hacer todos los panameños, en este caso que estamos defendiendo una curul para poder representar a los panameños que sí queremos una transformación en este país. Yo lo que sí creo, y le reitero, si hay alguien que ha sido crítico de la actuación del Tribunal Electoral y de lo que ha estado pasando en las últimas elecciones, sigo yo. Pero hay que tener cuidado al momento de uno que va a ejercer los derechos, porque mira, una de las primeras cosas, que pareciera absurdo, ¿no? Pero es una de las primeras cosas que uno tiene que ver es que la elección en su conjunto solo tiene una causal de nulidad de la elección, que es que la elección no se haya hecho el día que fue convocada. Ese es el único motivo por el cual tú puedes impugnar toda la elección. Entendiendo eso, ¿qué te lleva a eso? Que tú puedes impugnar una serie de actas de mesa que te van a llevar obligatoriamente, si la acogen, a elecciones parciales en esas mesas, porque tú, cuando el tribunal la acoge, es porque esa cantidad de irregularidades en mesa pueden, como él me está hablando de 62 mesas, tirando que hayan votado 400 personas, vamos a poner, pues creo que la mesa solo llegan hasta 500, el máximo, bueno, en ninguna mesa votan todos, pero el punto es, si la cantidad de votos en las mesas impugnadas pueden alterar la votación, debe el Tribunal Electoral acogerla y llamar a elección parcial, pero se hace en esas mesas. Y yo sí quiero aclarar, por efecto de que el residuo no se otorga con la sumatoria de los votos de los candidatos de una lista. Se otorga en razón del candidato más votado, si ese candidato representa el más votado, no del partido, sino del resto. Ahora bien, mira, aquí hay detalles mucho más graves. Yo no sé si pasó en Arraiján o allá en el 8-7, pero aquí hay una realidad más dramática. Las juntas de escrutinio, por lo menos el 8-6, no hicieron escrutinio. Porque fíjate, hay una junta, hay una directiva de la mesa. En la mesa, ¿qué se hace? Se hace el conteo de los votos, que es una función diferente a la del escrutinio. La junta de escrutinio, ¿qué hace? Revisar acta por acta, y el escrutinio, como siempre se había hecho anteriormente, ¿qué implica? Que llegada el acta, se lee toda la información en el acta para que los representantes de los partidos políticos, como los representantes de libre postulación, en este caso, con las actas que le deben haber aportado sus representantes en eso, cotejen lo que ahí se hace. Eso es el escrutinio. Pero en el 8-6 no se hizo el escrutinio, porque no se leyeron las actas una por una como debe hacerse. Es más,
a los miembros de los partidos nada más se les enseñaba, mira, aquí están, ya ustedes la vieron, aquí. Eso no es el escrutinio. El escrutinio es permitirle a los representantes, primero hacer el conteo, la narración verbal. Incluso antes se ubicaban unas pantallas que iban ubicando los votos. Eso es un escrutinio, no es un conteo de votos, es la verificación de los votos que se hace en la Junta de Escrutinio. Y fíjate, no haciendo eso está dejando de cumplir su principal función. ¿Cuál es la principal función de una Junta de Escrutinio circuital? Hacer el escrutinio de las actas, es decir, la verificación de las actas, y no se hizo. 400 actas de San Miguelito no se escrutaron de esa manera. Es más, creo, si no me equivoco, solo 20 actas aproximadamente fue que se hizo el escrutinio de las actas, y esto es otra irregularidad que yo no estoy invocando, pero que me imagino pueden invocar en otros elementos. Y yo sí creo que aquí no estamos hablando, pues mira, es muy fácil y esto no es personal contra los magistrados del Tribunal Electoral, pero es muy fácil para el Tribunal Electoral decir, bueno, yo no tengo nada que ver con eso. Esa es la Junta de Escrutinio, o son las mesas, los representantes o los directivos de la mesa. No, tú no puedes decir eso porque, uno, el Tribunal Electoral organiza el torneo electoral. El Tribunal Electoral reparte los suministros que se instalan en las mesas. El Tribunal Electoral te selecciona tanto los jurados, los representantes, presidentes, secretarios de mesa, como los miembros de la Junta de Escrutinio. No solamente te selecciona, le pagan, no sé, un estipendio, y ellos te lo capacitan. Entonces, si hay un trabajo deficiente, tú no puedes decir que el Tribunal Electoral, no, yo no tengo nada que ver con eso, si tú lo entrenaste, tú lo escogiste, los entrenaste, los capacitaste. Y además de eso, ¿cómo tú vas a decirme que tú no tienes nada que ver con eso? A eso voy, porque cuando uno entrevista, ya sea al Tribunal Electoral o a la Junta Nacional de Escrutinio, cada uno se tira la pelota diciendo, no, es que mi responsabilidad es autónoma y yo no tengo nada que ver con eso. Y el Tribunal Electoral dice, yo no tengo nada que ver con eso, eso es lo que responde a la Junta Nacional de Escrutinio. Entonces, ¿a quién creerle? Porque si nosotros que estamos de este lado de la pantalla estamos confundidos con las declaraciones que ellos dan, ¿cómo estará la sociedad que está detrás de la pantalla? Sí. Pero la interpretación que ellos hicieron fue la que aplicaron las juntas circuitales. O sea, no es tan autónoma nada, ni tan soberana nada una junta de escrutinio que aplica una interpretación que el Tribunal Electoral está diciendo, no, esto del residuo se interpreta de esta manera. Mejor. Los responsables son ellos. Mira lo que dice el artículo 149 del Código Electoral. El Tribunal Electoral nombrará en las corporaciones electorales a personas que sean garantía de imparcialidad previa comunicación a los partidos políticos. Los ciudadanos designados en estas corporaciones deben ser reconocidas solvencia moral y actuarán responsablemente con apego a la disposición de este código y procurarán garantía en un proceso electoral. Dice más abajo, no podrán ser funcionarios electorales en la Junta Nacional de Escrutinio y en la Junta Nacional de Escrutinio electorales los funcionarios públicos, en este caso lo de Tribunal Electoral. Y en el caso del circuito 81 ocurrió esto, la Junta de Escrutinio circuital, los tres son funcionarios del Tribunal Electoral, entonces no hay imparcialidad, no hubo imparcialidad dentro de lo que era la Junta. ¿Buscaban favorecer a los partidos políticos? Posiblemente, es que eso es lo que podemos ver, que está amañado completamente este circuito o estas actas dentro del circuito 8.1. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? Que se investigue y que el fiscal pueda investigar a través de las pruebas que hemos presentado. Y yo creo que es hora que nosotros los panameños pongamos decir hasta aquí un alto, porque esto no debe ocurrir. Y si eso ocurrió anteriormente en cualquiera de las elecciones, creo que este es el momento que nosotros podemos demostrar que sí ocurrió en Arreján. Que eso debió corregirse desde el momento de que los presidentes, los que están en la mesa de escrutinio, el presidente, el secretario vocal, se tuvieron que haber preparado, porque hubo mucha gente, muchos jóvenes que no estaban muy bien preparados para ese puesto, y a la vez una jornada muy agotadora, o sea, estar ahí desde las 5:30, 6 de la mañana y terminar quizás hasta la medianoche después de la 1, 2 de la mañana, puede haber muchos errores en ese conteo. Igual acá con la Junta de Escrutinio de la circuital también puede haber errores en el conteo y en la leyenda que se ha redactado en cada acta. Pero yo sí quiero destacar, mira,
Yo soy miembro de un partido político y yo no puedo aceptar que se diga que las irregularidades en una elección son hechas para favorecer a los partidos políticos, porque la prueba está que ustedes mismos han dicho que hay candidatos de partidos políticos que están uniéndose al clamor que ustedes tienen, porque una irregularidad afecta a todos los que están en el ejercicio de eso. O sea, no es que aquí se hizo algo para favorecer a los partidos políticos, de repente se puede haber hecho para favorecer a alguien determinado candidato, que puede ser de un partido político o de una lista de candidatos independientes. Pero es necesario tener bien claro, en mi perspectiva, que cada uno de nosotros, los candidatos y quienes nos representan en esa Junta de Escrutinio, tengan bien claro lo que la ley señala y se hagan las observaciones. Por ejemplo, una de las cosas que yo como candidato le exigí al representante de Cambio Democrático en la Junta de Escrutinio del 8-6, y ahí se hizo la entrega del de la carta que se redactaba la inconsistencia. Y fíjate, esa es otra realidad. Cuando tú presentas una carta en razón de situaciones que se están, eso tiene que resolverse primero. Y si simplemente lo que hicieron fue trasladarlo, bueno, yo lo mando, el reporte de que hubo determinadas, no, tú tienes que resolverlo. Y te pongo a ver la realidad. Mira, a mí no me gusta el voto plancha, porque en el caso de los diputados, porque mi experiencia es que el voto plancha se presta para trampa, y eso hay que decirlo con toda. Y plancha puede ser para un partido político o como una lista de candidatos independientes, ese es un voto plancha, pero se presta para la trampa. Y el voto plancha, más allá del voto plancha, lo que estamos hablando aquí es de irregularidades que trascienden el tema del voto plancha. Aquí estamos hablando de irregularidades que, como te digo, las actas mal confeccionadas, las incidencias no resueltas, el escrutinio que no se hace. O sea, estamos hablando de situaciones graves en razón del proceso que en alguna manera, incluso ahora que viene el tema de las reformas electorales, habría que revisar, por ejemplo, también las causales para si se puede impugnar o no una elección total o no, porque ahora mismo no se puede. Claro. Salvo una causal. Tengo que hacer una pausa, señor Luis Eduardo Camacho. Nuestra segunda pausa, usted recuerde que puede emitir sus comentarios a través del 6612-5758. Este es el mensaje de WhatsApp. También puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @FTV05, utilizando la etiqueta Cruce de Ideas. Una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta con la última parte de Cruce de Ideas. Estamos hablando sobre las impugnaciones después de las elecciones del 5 de mayo. Se encuentra con nosotros, como ya han sabido ustedes y conocido, Roberto Carlos Donado, también Luis Eduardo Camacho, Lindaló y el abogado Félix Wynn. Abogado, usted, cuando veníamos de la pausa, quería decir algo. Sí, lo que pasa es que, para nosotros el voto plancha y el tema del cociente, medio cociente y residuo no son un problema, siempre y cuando se apliquen como debe ser, que es lo que no ha pasado. O sea, por un lado, las reglas las hacen los partidos políticos porque las reglas vienen de la Comisión de Reformas Electorales, donde ellos son mayoría, y dos, de la Asamblea Nacional, que es donde aprueban finalmente cómo va a quedar el Código Electoral, donde los partidos son los que están representados. Entonces, realmente ellos hacen las reglas a su medida, y si las hacen mal y además el Tribunal Electoral hace una mala interpretación o aplicación a través de todos los funcionarios que trabajan ese día en las corporaciones electorales, el resultado está a la vista. El resultado es que no se han adjudicado los residuos correctamente, que no se han restado los votos que se usaron para aplicar los cocientes y los mediococientes para solamente utilizar lo que sobra, porque eso es lo que significa residuo, para adjudicar entonces las curules por residuo, y que encima de esto no se computan en las mesas correctamente los votos plancha, porque cuando se cuenta un voto plancha hay que enseñarle a ese funcionario de mesa cómo se debe anotar el voto plancha en el acta correctamente para que el acta no vaya mal sumada. Y lo que llegó a las juntas circuitales fue precisamente un montón de actas mal sumadas. Ahora, estamos hablando de hacer cambios a las reformas electorales. La sociedad civil debe involucrarse en estas reformas de una u otra forma, porque tal vez hoy los tenemos ustedes acá conversando sobre el tema de las irregularidades o las impugnaciones después de estas elecciones, pero
he hablado con expertos y ellos dicen, la sociedad civil, la población panameña tiene que involucrarse en las reformas electorales. De hecho lo está, porque la Comisión de Reformas Electorales está muy representada numéricamente la llamada sociedad civil. Eso me consta porque yo era uno de los representantes de Cambio Democrático en esa junta. Yo fui un par de veces, no fui muchas, pero porque había un miembro principal ahí, pero sí estaba. Y, por ejemplo, una de las cosas que se aprobaron en favor de las candidaturas de libre postulación, con la cual yo estoy en contra, quiero decir, no en la candidatura de libre postulación, sino el hecho que antes, por ejemplo, cuando un miembro de un partido firmaba la lista de un candidato a libre independiente, eso significaba la renuncia tácita a su partido. Eso yo estoy en favor de eso. Porque tú tienes que escoger. Tú quieres apoyar a un candidato independiente, bueno, entonces tú tienes de libre postulación, tú no puedes, porque tú eres un miembro de un partido. Eso fue cambiado en la última reforma electoral para permitir que los miembros de los partidos políticos apoyaran, sin que se implicara una renuncia a su partido, las candidaturas. ¿Y el resultado cuál fue? Eran candidaturas de supuestamente libre postulación, es decir, no identificadas con partidos políticos, pero la mayoría de las firmas eran de partidos políticos. Esa es una realidad. Entonces, la ley, el espíritu de la ley, y es lo que yo quiero llamar a los ciudadanos a entender, que yo debo buscar la ley que sea lo mejor para todos, no lo mejor para lo que me conviene. Eso es lo que uno debe aspirar, porque las leyes son las reglas del juego que rigen la sociedad en diferentes materias. Y lo que pasa es que nosotros tenemos a personas en partidos políticos y también en llamados independientes, porque yo no creo, para mí todos somos políticos, nada más que unos lo ejercen en los partidos y otros no, que piensan de modificar, hacen las cosas legalmente para hacerlas en razón de un beneficio personal y no en razón de un beneficio de la sociedad. Aquí hay graves problemas que yo he venido advirtiendo desde el año 1994. Y con la complacencia de los partidos políticos y con la complacencia de la propia llamada sociedad civil, aquí en vez de poner un alto a todo lo que está ocurriendo con el Tribunal Electoral, le siguen dando más poder. Absurdos, cosas tan absurdas, por ejemplo, mira, el Tribunal Electoral ahora te organiza las elecciones de los partidos políticos, te las ejecuta. Y yo me pregunto, si hay una parte que se sienta afectada de un resultado de una elección de un partido, ¿ante quién va a recurrir? Ante el Tribunal Electoral, si fueron parte, ellos fueron los que organizaron el proceso. Ese es como, mira, los llamados delegados electorales que nacieron en las elecciones del 99, si no me equivoco, con un espíritu muy loable, no mantener la paz en el torneo electoral. Pero ¿en qué ha degenerado el tema de los delegados electorales? Que los delegados electorales te quieren decir cuándo se puede abrir una convención y cuándo no. ¿Quién ha dicho que ese es su trabajo? Y ellos que representan al Tribunal Electoral de alguna manera en eso, tú no puedes entrar a tomar decisiones que después pueden ser objeto de una impugnación. Usted lo sabe como abogado, que uno no puede ser jurídicamente juez y parte. Y nosotros hemos convertido bajo la excusa de que el Tribunal Electoral es el garante de la democracia. No, el garante de la democracia es el pueblo. No hay manera de hacer un fraude electoral ni aquí ni en ningún lugar del mundo si no participa el Tribunal Electoral. Los fraudes se hacen desde el Tribunal Electoral. Y eso lo vivimos en Panamá y se vive en cualquier del mundo. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? No se trata de convertir, como lo hemos hecho, en una suprainstitución al Tribunal Electoral. Se trata de darle las herramientas para que haga su trabajo con lo que le corresponde, que es el ser el organizador y el árbitro, no ser parte de los torneos electorales y no en el monstruo de excesivo poder que se tiene en este momento. Y le repito en algo, yo no estoy personalizando en los magistrados del Tribunal Electoral porque el excesivo poder es para el que llega ahí, indistintamente de cómo se llame. Roberto Carlos. Sí, en vista que el licenciado menciona hace un momento que él mismo usted reconoce que evidentemente es una trampa que se ha cometido en este tema del voto plancha. Yo tampoco estoy de acuerdo con el voto plancha. Sin embargo, podemos ver la trampa en varios escenarios. La plancha puede ser favoreciendo a los partidos y libre postulación, que en efecto los que estaban en lista, que muchas personas que también estaban en libre postulación tampoco entendían qué era el voto en lista, etc. Pero creo que nosotros debemos de presentar
y de tener un pleno conocimiento que la ley electoral se debe modificar, como usted acaba de mencionar hace un momento, con personas que no tenemos compromiso ni tenemos ningún tipo de enlace o relación con partidos políticos, porque si bien es cierto, hubieron personas que estaban participando de partidos políticos en libre postulación y que estaban buscando una puerta por la parte de atrás por si acaso su partido no lo postulaba. Yo creo que honestamente yo soy un joven, un hombre que tomé la iniciativa de tomar mis firmas, si bien es cierto, fueron personas que estaban por partidos políticos que me dieron firmas, pero estaban cansadas de lo mismo. Dentro de mi circuito, personas que, ¿sabes qué? Te voy a dar la firma porque de verdad que mereces, que tenemos una cara diferente a nuestra membresía que tenían 15, 20 años en Arraiján y que todavía se han mantenido en Arraiján por 15, 20 años en la misma posición de diputado, en la misma posición de representante, en la misma posición de alcalde. Y la libre postulación era para representar una figura política que sea diferente y que vaya con los intereses de lo que todos necesitamos aquí en Panamá. Entonces yo creo que en Panamá nosotros lo que tenemos un conocimiento de leyes, darle a la población también docencia, porque la población no conoce, la población no sabe cómo se hace esto, la población no sabe mucho no sabemos. Tampoco yo sabía, tenía que investigar cómo se hace el tema de todas estas cuestiones. No lo saben los candidatos. No lo saben algunos candidatos. Entonces creo que nosotros debemos preocuparnos para que en estos 5 años, para las próximas elecciones, esto no ocurra más. Que una acta como esta, y vuelvo y repito, una acta como esta, que el presidente de la Junta de Escrutinio y su secretario y vocal firmen un acta con errores en los cómputos de los candidatos a diputados, ya sea de partido libre de postulación. Y debemos de interesarnos más en esa revisión, que cada uno sepa que Panamá depende de nosotros, depende de lo que hagamos nosotros, depende de lo que nosotros también dejemos como huella para las futuras generaciones. Yo les invito a que, ya sea que desde la Asamblea o como ciudadano, yo sí voy a presentar una iniciativa dirigida a qué, de que las papeletas de votación no se quemen. Porque tú agarras, si hubo una trampa, tú estás quemando la evidencia de la trampa. Entonces, una de las iniciativas para empezar a corregir y a cerrarle las puertas a las trampas, porque mire, tramposo siempre va a haber. Cuando tú impides la trampa, cuando tú estableces mecanismos para hacer que la trampa sea la excepción y no la regla. ¿Eso cómo se hace? Estableciendo medidas de control, como por ejemplo, si ya tenemos evidencia de que hay muchas dudas sobre los resultados electorales, la mejor evidencia de que si hubo algo ilícito o no está en las papeletas. No la quememos, guardémoslas 2 años. Si hay alguien que considera que ha sido alterado el resultado de porque fíjate, no solamente nos están robando a los candidatos, a nosotros, algo que no hemos ganado o algo que se otorga al partido. Aquí se está violentando la voluntad popular, que es lo más importante. El derecho del elector a expresar y escoger quiénes son sus autoridades. El elector elige una cosa, pero entonces en la mesa de votación, los directivos y en la mesa de escrutinio a veces definen otra cosa. Entonces, no se trata solo de mi derecho como ciudadano a ser candidato y a ser elegido, se trata también del derecho supremo del candidato, del pueblo, a definir quiénes son sus autoridades. Ya sabemos que hay irregularidades, le propongo, súmanse. Yo voy a presentar, ya sea como diputado, porque tengo que esperar al resultado de esto, que si admiten o no la impugnación, si la votan favorable, o ya sea que no sea como diputado, porque bueno, todo eso está dentro de las realidades políticas que me vengo enfrentando. Pero hay que presentar, yo voy a presentar la iniciativa para que al momento de considerarse el tema electoral nuevamente, no se quemen las papeletas de votación. Linda, ¿estaría dispuesta a sumarse a esta iniciativa que ha dicho el señor Camacho? Sí, era una de las cosas que estábamos pensando, porque en la misma Junta de Escrutinio, como había muchas alteraciones, no había manera de comprobar, porque ya las papeletas fueron quemadas, una manera de comprobar de que eso que estaba ahí estaba plasmado como debe ser. Más sin embargo, el presidente, si había alguna alteración, ellos acogían algunas normas, no sé, que tienen ellos ahí para poderle contabilizar. Ellos tienen ahí como una, no sé cómo decirle... Un anexo, sí. Unos reglamentos. Sí, unos reglamentos de qué tienen que hacer en caso tal de que encuentren una anomalía en la acta. Ahora, estamos hablando de no quemar papeletas, pero después de las elecciones surgió un video donde había
una cantidad de papeletas marcadas con un gancho para un candidato Bueno, lo que me raro es que no reservo el estaban nombre. dobladas esas papeletas. ¿no? Y era un Eso es gancho, lo- eso es lo raro. había sido previa al momento del Exacto. escrutinio. Pero fíjate, hay otra situación, porque fíjate, ¿por qué la importancia de mantener las boletas de votación? Porque hay momentos, por ejemplo, te voy a poner un solo ejemplo de lo que yo vivía de residente, pero eso se iba a diario. O sea, en San Miguelito, no estoy hablando de la comarca Nove Buglé, el 24 horas después de la votación, llegaron 40 actas allá. 109 con inconsistencia, que llaman, que no son más que otras irregularidades, y 40 actas que llegaron 24 horas después. Estamos hablando de San Miguelito, no estamos hablando de caminos de... O sea, ¿con qué justificación tú tienes para que una persona que tiene la encargada de llevar las actas custodiadas, porque además ustedes vieron por las redes que llegaba gente sin la custodia, y sin el camino, ¿por qué es importante mantener el acta? Porque puede ocurrir que en el camino el acta que salió de la Junta de Escrutinio sea alterada o sencillamente puede ser incluso cambiada el acta. Claro que eso implica la complicidad de varias cosas, pero es que esa es parte de las situaciones que nosotros estamos denunciando y eso ocurre. O sea, yo no estoy diciéndole a ustedes nada que estoy inventando y eso se viene repitiendo proceso tras proceso y nadie le quiere poner atención a esa situación. Es el momento de que partidos políticos y la llamada sociedad civil nos pongamos de acuerdo en eso, para tener por lo menos la seguridad de que cuando vamos, o la mayor seguridad de que cuando vamos a un torneo electoral, no vamos a encontrarnos con un proceso ya definido, donde se va a definir ya quiénes son los candidatos previamente antes de las elecciones. Ahora, ¿qué le va a garantizar? Una pregunta al aire que puede responder cualquiera, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué le puede garantizar al pueblo panameño que una vez se hagan estas reformas y que pasen a la Asamblea Nacional, no sean acomodadas a molde de, ya sea de los partidos políticos o tomando en cuenta ahora de que hay 5 diputados independientes? Cualquiera me la puede responder. Digo, no hay garantías. O sea, la garantía somos nosotros mismos, como bien decía el licenciado Camacho. O sea, el pueblo es el mejor garante de que las cosas se hagan bien. Pero si las reglas vienen mal hechas y las interpretaciones tampoco son felices, como ha pasado en este caso, pues realmente es poco lo que podemos hacer porque estamos enfrentándonos frente a un sistema que está lamentablemente viciado y está viciado a propósito para desconocer la voluntad popular y eso es, o sea, la mejor manera de reconocer los resultados de las elecciones es garantizarle a la gente que sus votos van a ser contados adecuadamente, que las actas van a ser redactadas bien, que las personas que las hacen y que las escrutan en las juntas circuitales van a estar bien capacitadas. O sea, realmente la garantía de todo esto en gran medida depende del Tribunal Electoral. Mira, Pero, el Tribunal o sea, Electoral, el Tribunal Electoral y la contra sociedad civil también le dijeron al país que esas reformas electorales promovían la participación ciudadana. Eso es mentira. Esas reformas electorales que se aprobaron en la Asamblea impiden legítimamente la participación ciudadana desde el momento que te obligan hasta abrir una cuenta que tienen que tener, cuando tú vas al área bancaria, las mismas restricciones que abrir una cuenta comercial. Tienes que tener tu historial de crédito, si no te quieren abrir es un problema. Pero además de eso, con el tema de controlar el gasto público, aquí, mira, aquí las imprentas, todo el mundo estaba comiéndose un cable, como decimos buen panameño, en este proceso electoral, porque aquí hicieron unas leyes que trabaron el proceso electoral y a mi criterio, lejos de promover la participación de los ciudadanos como candidatos, lo que hicieron fue estancar y dificultar eso como la participación de los ciudadanos. Y por eso digamos a que, mira, los miembros de los partidos políticos y los ciudadanos que ejercen la vida política fuera de los partidos, solo tenemos una cosa que nos diferencia, que uno está en un partido político y otro no. Se supone que tenemos el mismo objetivo, hacer de la política una manera de transformar la sociedad positivamente para beneficio de todos. Si todos estamos en esos cleros, da igual que tú estés en un partido político o no. Pero el tema es que aquí, con la pelea de que si somos de partido político y que somos ciudadanos, nos estamos perdiendo, viendo el árbol y estamos perdiendo el bosque, porque lo que aquí se ha puesto en peligro desde hace muchos años es el respeto a la voluntad popular y por ende la democracia. Me quedo con eso, señor Luis Eduardo Camacho. Agradezco a todos nuestros panelistas que estuvieron
esta noche aquí en Cruce de Ideas, Roberto Carlos Donado, también Luis Eduardo Camacho, Linda Lo y Félix Wynn, hablando sobre las impugnaciones después de las elecciones del 5 de mayo. Será hasta la próxima, amigos televidentes, tengan todos una excelente noche.